No solamente no voy a dimitir, sino que estoy más fuerte que cuando empecé. Seguiré trabajando desde la honestidad y la honradez que me enseñaron mis padres. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Hoy se ha defendido el expresidente de Canarias y ministro Ángel Víctor Torres tras conocerse un informe de la Guardia Civil dentro de la investigación del caso Koldo. Ese informe contradice en varias ocasiones lo declarado por Torres en sus intervenciones en el Congreso de los Diputados. Manole Aguilar, buenas tardes. Según ese informe de la UCO, hubo encuentros, alguno presencial, del ministro con investigados de la trama. Las reacciones han sido inmediatas. Sí, empezando por el propio ministro Ángel Víctor Torres, que defiende su gestión. Dice que no habló con nadie para contratar empresas, que lo único que se hizo es intentar salvar vidas y devolver el turismo a las islas. El presidente canario, el actual presidente canario, Fernando Clavijo, dice que hay que respetar el proceso judicial, pero dice que le faltan explicaciones políticas. Hemos visto cómo ha faltado explicaciones y las pocas explicaciones que se dieron, el resultado es que son mentiras. Por lo tanto, alguien tendrá que dar la cara. San Cristóbal de la Laguna, en Tenerife, publica un estudio sobre la vivienda en ese municipio, el segundo más poblado de Tenerife. Calculan que el 7% de las casas están vacías. Para revertir la situación, propone subir el impuesto de bienes inmuebles. El gerente del Hospital Universitario de Canarias ha hablado sobre las urgencias en ese centro. Son varias las denuncias de sindicatos y usuarios que alertan de mala organización. Él mismo advierte de que el invierno va a ser complicado. Que este invierno va a ser complicado, o sea, no vamos a tener la capacidad física de poderlo acometer. Las obras son bastante complicadas, hay que hacerlas conviviendo con las urgencias que no pueden parar en ningún momento. Abuela, ya vacuné la gripe. Y yo también, y del COVID. Canarias va a arrancar mañana de manera oficial la campaña de vacunación de la gripe y del COVID. Por primera vez este año se va a vacunar de gripe en los colegios a los escolares de 3 y 4 años. En algunos puntos de Valle Seco, en Gran Canaria, se ha adelantado la vacunación a mayores barrio a barrio. 870 kilos de aceitunas de las medianías del Hierro han llegado hoy a esta almazara de la isla. Es una cantidad menor a la de otros años por las altas temperaturas y por la falta de agua, de lluvia. A pesar de todo, los productores aseguran que la cosecha es de mucha calidad, lo que afianza el cultivo del olivo en la isla. Empezamos hoy hablando del caso Koldo, compra de material sanitario con comisiones abusivas durante la pandemia o material defectuoso o incluso material que nunca llegó. Un informe de la OCU, de la Guardia Civil, dentro de la investigación del caso Koldo, de la UCO, refleja contradicciones en la versión que ha dado Ángel Víctor Torres y que hoy Manole Aguilar se ha defendido directamente. ¿Qué ha dicho Manole, el ministro? Sí, el ministro canario insiste en defender su gestión durante la pandemia. Dice que no contactó con ninguna empresa, que todas las propuestas fueron derivadas al Servicio Canario de Salud. Dice que no conoce al Dama, que no le pone cara, y con Díaz Tapia se reunió, pero de forma breve, en el Parlamento, y una reunión informal. Dice además el que fuera presidente canario que lo único que hizo durante su gestión al frente del Gobierno de Canarias fue intentar salvar vidas, intentar volver a traer turistas a las islas y que no se arrepiente de nada, que no va a dimitir. Además, añade Ángel Víctor Torres, señala, insiste mucho en las conclusiones finales del informe de la UCO, porque dice que si hubiese algo turbio, algo ilegal en su gestión, el propio informe le señalaría como candidato a ser investigado. No solamente no voy a dimitir, sino que estoy más fuerte que cuando empecé. Seguiré trabajando desde la honestidad y la honradez que me enseñaron mis padres. Si tengo que seguir demostrándola, lo voy a seguir haciendo. Que yo creía no conocer a este señor, no le ponía cara, que no me constaba conocerlo. Y es verdad, no le pongo cara. Y terminaba diciendo que en ningún caso, y lo vuelvo a repetir hoy y me ratifico, el presidente de Canarias ordenó contratar o no contratar con una empresa. Si nosotros hubiésemos tenido entonces una ligera sospecha de estos manejos, no es que hubiera salido de los medios de comunicación, hubiésemos ido al juzgado de guardia. ¿Quieren la verdad o el objetivo es mancillar la imagen de Ángel Víctor Torres? Termino diciendo que hicimos lo que teníamos que hacer. Y de volver a una pandemia haríamos lo que hicimos. Salvar vidas.
Si las reacciones no se han hecho esperar, el presidente canario pide respeto a las actuaciones judiciales, pero dice que le faltan explicaciones políticas. El vicepresidente canario, líder de los populares de las islas, va un poco más allá, pide dimisiones y también la convocatoria de unas elecciones generales. El informe de la UCO evidencia que sí hubo relaciones, que sí hubo reuniones, que sí hubo llamadas, que sí hubo mensajes. En lo judicial, respeto absoluto a la ley y a los juzgados, que se investigue y que tenga que llegar a donde tenga que llegar. En la parte política sí hemos visto cómo ha faltado explicaciones y las pocas explicaciones que se dieron, el resultado es que son mentiras. Por lo tanto, alguien tendrá que dar la cara. Creo que la dimisión generalizada vendría marcada por la celebración de unas elecciones. Los españoles en general, los canarios en particular, tenemos el derecho de decidir si lo que estamos viendo es lo que merece este país, este archipiélago. Creemos que ha mentido en la comisión de investigación en la que ha participado. Recordamos que el Código Penal habla del delito de falso testimonio en las comisiones de investigación y no cejaremos en utilizar cualquier medio legal posible frente a las personas que estén implicadas en esta trama. Bueno, las explicaciones de Ángel Víctor Torres, también reacciones. Ese informe de la UCO, de la Guardia Civil, ha generado otro tipo de reacciones, también políticas, también tiene camino judicial. Hoy en Madrid el PP, Alicia, ha presentado una querella ante la Audiencia Nacional contra el PSOE. Es una querella por corrupción. Y además, hoy también los populares anuncian una ofensiva parlamentaria en el Congreso, pero Silvia Mascareño de momento no incluye una moción de censura. No, la moción de censura no está por ahora en los planes del Partido Popular, fundamentalmente porque no le dan los números. Y es que los socios parlamentarios del Gobierno por ahora se están limitando a ver qué dan de sí esas investigaciones y tampoco dan demasiada credibilidad a esas informaciones que apuntan a que entraban bolsas con dinero en la sede socialista de Ferraz. Mientras el Partido Socialista contraataca con el clásico "y tú más", denunciando y enumerando todos los casos de corrupción que afectan a la calle Génova. Y los populares, como decías, reclaman un pleno monográfico este mismo miércoles para hablar de corrupción, intentando poner el foco en un Pedro Sánchez que por ahora se mantiene en un discreto segundo plano. Cuando no se tiene nada que ofrecer, pues el ruido, la polarización es lo único que queda. Es la única referencia de Sánchez a la querella del PP, pero los populares advierten: esto solo va a ir engordando, porque vamos a tener cada vez más información que se desprenda de los sumarios y de la investigación de la UCO y la investigación de la Guardia Civil. Esto va a provocar que se vaya desangrando cada vez más el Gobierno y el Partido Socialista. El PSOE contraataca atacando. ¿Quién nos está pidiendo cuentas? ¿Acaso los Soprano? En este partido hay una máxima: limpieza y caiga quien caiga. Y quien tenga que pagar, que pague. Génova quiere llevar la ofensiva al Congreso, pero por ahora no habrá moción de censura, no le salen las cuentas. El presidente del Gobierno ha dado todas las explicaciones que se le han requerido y lo que hay que hacer es investigar hasta el final para ver qué prácticas se han hecho. A Feijóo le entra la prisa y tiene que hacer, digamos, este movimiento después de una semana que empezó bastante mal para su grupo político. Que el Partido Popular quiera hacer gala ahora de la lucha anticorrupción es como si Netanyahu enarbolase la bandera del pacifismo. Sánchez, un líder de una organización criminal, de un gobierno corrupto, simboliza a la perfección lo que es el Partido Socialista. Vox presentará otra querella contra la presidenta del Congreso por los contratos de Baleares durante la pandemia. Reacciones al conocido como caso Koldo. Estamos hablando de una trama de corrupción que se está investigando ahora con ramificaciones en distintas comunidades autónomas y cuyo caldo de cultivo, así se fraguó, fue la pandemia y la necesidad, era imperiosa en aquel momento, de conseguir como sea material sanitario urgente. Sí, además es una presunta trama de cobro de comisiones ilegales o abusivas en contratos de compra de un material que muchas veces ni siquiera llegó a servirse. Todo comienza el 10 de marzo de 2022 cuando el PP de Madrid interpone una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por presuntas irregularidades en contratos de emergencia relacionados con la COVID-19 y la concesión de subvenciones públicas. El Grupo Parlamentario Popular va a presentar una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Queremos saber por qué el Gobierno de Sánchez adquirió mascarillas o batas desechables con sobrecostes de hasta el 600%. La Audiencia Nacional investiga un presunto delito de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho y delito de tráfico de influencias. 13 contratos adjudicados a la misma empresa, Soluciones de Gestión, que pasó de facturar 0 euros en 2019 a casi 54 millones de euros en 2020 a raíz de contratos destinados a entidades dependientes del Ministerio de Transportes e Interior, así como a los servicios de salud de Baleares y Canarias. A mí no me llamó el señor García, a mí no
no me llamó el señor Ábalos. Los principales investigados son Koldo García, ex asesor del ministro Ábalos, por su relación personal con los funcionarios que adjudicaron algunos de los contratos, el empresario Víctor de Aldama, que según el sumario aprovecha que nombran a su hermano escolta de Ábalos en el 2018 y comienza a estrechar lazo, y además el último informe de la UCO otorga por primera vez un papel relevante y de responsabilidad al exministro Ábalos por su vinculación directa. No puedo acabar mi carrera política en mi trayectoria como un corrupto cuando soy inocente. Dos nuevos informes de la Unidad Operativa de la Guardia Civil apuntan a la capacidad que tuvo la red corrupta para extender su influencia por varias administraciones e incluso por las propias fuerzas de seguridad del Estado. Ha de entenderse que el Pleno del Senado ha vetado el texto. En consecuencia, el Senado ha rechazado hoy, ya lo han oído, el proyecto de ley sobre intercambio de información de antecedentes penales que busca adecuarse a la normativa europea. El Partido Popular acusó al Gobierno de querer, con esta norma, reducir las penas de 44 terroristas de ETA. Los grupos a favor de la ley defienden que la reducción de años cumplidos en otros países fue aprobada en 2014 por el Gobierno de Rajoy. Ahora la ley deberá volver al Congreso. Y sobre la falta de trabajadores para cubrir plazas vacantes en el sector turístico se ha hablado hoy ahí en el Parlamento de Canarias. Hay casi 9.000 puestos de trabajo que no encuentran profesionales en el sector, bien por falta de cualificación o por falta de interés debido a las condiciones, salarios incompatibles con altos precios de las viviendas o problemas de conciliación o movilidad. Hay que convertir de nuevo al sector turístico en un sector atractivo para trabajar. Yo creo que ese es el gran reto. Yo creo que lo he subrayado, el presidente también, y creo que todo el Gobierno es muy consciente de que el gran reto que tenemos en turismo en Canarias es un reto social. No es un reto solo ambiental, no es un reto solo económico, es un reto fundamentalmente social. No abandonamos el sector turístico porque la residencialización de los apartamentos tiene consecuencias económicas, según dice un estudio de la Universidad de Verano de Maspalomas. Convertir en viviendas más de 200.000 apartamentos y bungalows ha supuesto un descenso anual de más de 6.000 millones de euros de negocio turístico, lo que supone también una reducción de la recaudación de impuestos en más de 1.000 millones y que se dejan de crear, dicen, en torno a 102.000 puestos de trabajo. Son datos extraídos del estudio sobre residencialización turística que no comparte la plataforma de afectados por la ley turística, la que aglutina a los propietarios que exigen poder darle a sus apartamentos el uso que consideren. Creen que el estudio está sesgado y mantiene un discurso interesado. Que los datos son erróneos, que confunden el hotel con el sector extrahotelero, alojamiento. Y bueno, es unos datos interesados y un discurso interesado para que sea compatible con lo que ellos quieren perpetuar, que es el modelo de hace 30 años. Según ese mismo estudio, ahora mismo en Canarias existen más de 200.000 unidades turísticas reconvertidas a vivienda de uso residencial. Entre 2009 y 2023, es decir, en 14 años, ha descendido el número de camas turísticas en casi 94.000, lo que se ha producido este fenómeno en todas las islas, pero donde más, en Gran Canaria. Allí se han reconvertido a residencial casi el 44% de las camas perdidas. Viviendas que los propietarios sacan del negocio turístico de la turoperación, algunos para disfrutarla, otros para ponerlas ellos mismos en alquiler. Sobre este tipo de alojamiento, Pedro Sánchez ha anunciado un nuevo reglamento acorde con la regulación europea y que evite el fraude. Vamos a poner en marcha el reparto de 200 millones de euros para jóvenes de alquiler, en los bonos de alquiler, y también un nuevo reglamento para evitar los fraudes en contratos de alojamiento turístico y de temporada. La vivienda, que se ha convertido en una de las principales preocupaciones de parte de la sociedad. Ayer miles de personas se manifestaban en Madrid, pedían, entre otras cosas, frenar el alza de los alquileres, poner topes, pero esas reivindicaciones chocan con los intereses de los propietarios de esos pisos. Los manifestantes se congregaron en Madrid para exigir una solución a los altos precios de las viviendas, proponiendo incluso una huelga de alquileres. Que si seguís subiendo los precios, vamos a dejar de pagarlos. La huelga de alquileres es precisamente que todas aquellas personas y familias que estén pagando un alquiler exorbitado, pues hagan huelga, es decir, no pagar los alquileres. Sin embargo, esta es una solución que no todos comparten. No lo veo bien, ¿sabes? Porque si todos dejamos de pagar, o sea, dejan de pagar, pues tampoco
tampoco lo veo bien. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística de 2021, en Canarias el 22% de los hogares correspondía a viviendas de alquiler. Para algunos propietarios esto supone un ingreso extra y opinan que el impago por parte de los inquilinos supondría un problema para ellos. Lo mío, por ejemplo, es una ayuda, una inversión, una pequeña inversión con los ahorros de mi vida para tener una jubilación un poquito más cómoda. Porque nadie quiere que le rompan su vivienda, que le dejen de pagar y que por lo que tú has trabajado toda la vida al final te lo destrocen. Los propietarios apuntan que se debe solucionar el problema de raíz y buscar un equilibrio que les permita seguir alquilando sus viviendas a precios asequibles. Y luego están las viviendas vacías. Según el Instituto Nacional de Estadística, Canarias tiene en torno a 200.000 casas vacías. El Ayuntamiento de La Laguna, en Tenerife, calcula que en su municipio están el 7% de estas viviendas. Para ponerlas en el mercado, el consistorio propone una medida. Clara Morel, medida que todavía no se ha llevado a cabo en Canarias. Se trata de una subida sobre el impuesto de los bienes inmuebles, el impuesto que pagan los propietarios en función del tamaño de su vivienda. Según la ley estatal, los ayuntamientos podrán subir hasta un 150% la cuota a los propietarios que lleven más de 2 años con sus viviendas desocupadas, para evitar así fines especulativos. Eso sí, el ayuntamiento consultará antes con los propietarios el motivo por el que han mantenido desocupadas sus casas. En este municipio de Aguere viven 158.000 personas, pero solo hay vivienda para la mitad, 74.000. Ahora, un estudio de la Fundación General de la Universidad de La Laguna muestra que 5.100 de estos inmuebles están vacíos. El dato de vivienda vacía sí que nos sorprendió, no les vamos a engañar, nos sorprendió. Para evitar el cierre de casas con fines de especulación, el Ayuntamiento ha anunciado este lunes que trabaja en una medida pionera en las islas. Vamos a impulsar un recargo en el IBI a estas viviendas que se encuentran ahora mismo sin uso, es decir, como se conoce vulgarmente, como ya he dicho, vacías. De media, los laguneros pagan 300 euros por este impuesto, una tarifa que tras la ordenanza podría subir en función de distintos factores. Un recargo del 50% y del 150% del IBI, dependiendo del número de casas que tenga ese tenedor en régimen de vivienda vacía y la temporalidad en la que la haya tenido. Además, destinarán 20 millones de euros a aumentar el parque de vivienda pública y los alquileres asequibles para paliar la escasez de vivienda. Ahora se nos ha añadido el tema de los contenedores. La gente pone un contenedor en cualquier tipo de suelo. No, un contenedor, porque además un contenedor que me lo usan o bien para cuarto de apero o bien para edificación. A eso vamos. El gobierno canario abrió cerca de 400 expedientes por lo que acaban de escuchar. Construcciones ilegales solamente en el último semestre del año pasado. Algunas, como acaban de ver, relacionadas con el uso de contenedores, al que luego se le da uso de vivienda. La última condena fue el propietario de un restaurante junto a la playa del Boyullo, en La Orotava, en Tenerife. 1 año y medio de cárcel por la ampliación de su negocio en un espacio protegido. 2 terrazas sin permiso y a sabiendas de que era suelo protegido, reza la sentencia que obliga al propietario a quitarlas. Es el último y mediático caso de construcción ilegal en las islas, donde solo el año pasado se abrieron cerca de 1 millar de expedientes, con todo una cifra muy inferior a la de hace 20 años. La provincia tinerfeña es más propensa a estas infracciones. Las más comunes, el cuarto de aperos convertido en vivienda, casitas de madera fuera de suelo residencial y últimamente abundan los contenedores como taller o edificación en suelo rústico. El contenedor de hierro que ves en el muelle los puedes ver en el suelo rústico, donde no se permite ni el uso de cuarto de apero, ni el uso residencial, ni el uso de almacén o el uso de taller, porque los hay incluso que llevan a cabo actividades. Y aunque ya es grave ocupar más metros de los permitidos, la clave está en lo que el suelo permite hacer. Vas a tener que llevar la conexión de aquella manera, porque en Puridad no te pueden permitir conectarte ni a suministros eléctricos, ni a suministro de agua. ¿Dónde depuras esas aguas? La agencia, que tiene competencias para demoler, también ha detectado grandes edificaciones en suelo protegido. ...159 personas fueron rescatadas esta mañana a 3 millas del Hierro. Entre ellas 11 mujeres y 6 menores, todos en buen estado de salud. Tras desembarcar en el puerto de la Restinga fueron derivados al CATE de San Andrés, donde permanecerán junto a otras 111 personas que fueron rescatadas esta madrugada.
Muchos de los emigrantes que llegan a Canarias lo hacen desde Gambia, un país pequeño que carece de servicios básicos. La ONG Startup Corazón Solidario les va a enviar esta misma semana 270 toneladas de material para mejorar su calidad, sus servicios de emergencia y montar un hospital materno-infantil. Lo han hecho con donaciones del 112 y de Bomberos de Gran Canaria. Las mujeres no llegan a Banjul, o sea, las mujeres se mueren por el camino a la hora de parir. Entonces, esta clínica, esta ayuda que vamos a hacer, van a salvar muchas vidas. Es la campaña de cooperación más grande que se ha hecho desde Canarias hacia África Occidental. El 17% de los migrantes que han llegado a Canarias en lo que va de octubre son menores. Hace un año suponían solo el 3%, para que se hagan una idea. Datos que se han analizado hoy mismo en la mesa del Consejo de Gobierno. Sí, además el Ejecutivo ha vuelto a pedir una intervención urgente. Solo en las últimas semanas han llegado casi 300 menores solos en patera. En esa reunión semanal también se ha hablado de los presupuestos generales del Estado, cuyas partidas, según el Gobierno canario, Óscar Herrera, todavía no se han transferido. Los presupuestos generales del Estado en vigor de 2024 incluyen más de 880 millones de euros para Canarias. Según el Gobierno, hasta la fecha solo le han transferido 17,5 millones. Si estas partidas no se cumplen, Coalición Canaria, que preside el Ejecutivo Autonómico, ha anunciado que no va a apoyar las cuentas del Gobierno de España para 2025. En ese dinero pendiente está la partida para la atención a los menores. En lo que va de 2024 han llegado a las islas más de 4.400 menores y ese dato, en lo que va de octubre, 1 de cada 6 que van en esas pateras o cayucos tiene menos de 18 años y está solo. El Gobierno insiste en la urgencia de que se debe reformar la ley de extranjería. Lo que ha dicho el presidente Fernando Clavijo es que si es necesario la convocará él. La reunión para que puedan asistir las diferentes fuerzas políticas. Como saben, el vicepresidente del Gobierno de Canarias y presidente del Partido Popular daba un paso adelante el viernes. Él mismo hacía un llamamiento a su partido político, esperando que reine la cordura. En Fuerteventura preocupa en el municipio de Pájara el posible desalojo, Jacobo González, de una de sus escuelas infantiles. Se trata del centro que ven a mi espalda, la escuela infantil Costa Calma, en la que hay matriculados alrededor de 40 menores. Hace unas semanas el Ayuntamiento de Pájara recibió una orden de desahucio por presuntamente no poseer el título legítimo sobre la parcela en la que está ubicada la guardería. El suelo es propiedad de la empresa El Ombú Canarias SL, que compró a principios del año pasado en un concurso de acreedores. Desde el consistorio hacen un llamamiento a la calma, asegurando que el desalojo no se producirá de manera inmediata, ya que el procedimiento jurídico no está terminado y que además seguirán presentando los recursos que fueran necesarios hasta que llegue la resolución judicial final. Hay una orden de desahucio que es recurrible y que, aunque fuese en este caso una sentencia posterior contra los intereses del municipio de Pájara, dolosa contra el municipio en ese sentido, no tendría tampoco por qué producirse ese desahucio. Pues máxima tranquilidad para que sepan que no hay peligro inminente de desahucio en esa infraestructura. Canarias sigue siendo desde hace ya 4 años el lugar de toda España donde más se litiga. De hecho, los juzgados canarios resolvieron un 20% más de asuntos entre abril y junio respecto al mismo periodo del año pasado. Desde el Tribunal Superior de Justicia de Canarias se asocia este aumento de casos con el incremento de procesos relacionados con extranjería. Lo hemos escuchado esta mañana en la sala de vistas de este juicio. Reconoce que apuñaló a su tía, es una señora dependiente de 85 años, hasta en 3 ocasiones, hasta causarle la muerte en Pedro Hidalgo. Ocurrió en Gran Canaria. Sí, le piden por esos hechos 15 años de cárcel por asesinato a Day Domínguez, un juicio que ha empezado este mismo lunes. El arranque de este juicio ante jurado por la muerte de Carmen Correa en Pedro Hidalgo, Gran Canaria, ha dejado unas declaraciones desgarradoras. Las del autor confeso, su sobrino Son Correa, que ha asegurado estar arrepentido y que no entiende cómo pudo apuñalar a su tía de 85 años. La apuñalé, esa es la verdad, y con el mismo cuchillo
cuchillo así pequeño. No tenía motivo. Fue un impulso, fue impotencia, frustración. La fiscal pide por estos hechos 15 años por asesinato, la mínima pena para este delito. Concurre un atenuante y ese es el estado ansioso depresivo que padece el acusado, el también llamado síndrome del cuidador. Lo que nos dicen los forenses es que Son comprendía lo que hacía, sabía lo que hacía, no tuvo una pérdida de conciencia de la realidad, pero sí tenía limitado el control de sus impulsos. La policía local de Teguise detiene a 2 personas que robaron a un turista un móvil de alta gama valorado en más de 1.000 euros y un reloj inteligente. Un operativo de rastreo poniendo en marcha el geolocalizador del teléfono sustraído fue clave para dar con los presuntos autores del robo. Digitalizar el pequeño comercio es el objetivo de la iniciativa impulsada por la Cámara de Comercio de Tenerife y el Gobierno de Canarias, que ha aterrizado hoy en El Hierro para ofrecer orientación, asesoramiento y formación que impulse la evolución digital en las pymes de forma gratuita. Yo me la pongo todos los años. No pierdo el turno. En cada campaña que está sacando últimamente lo estamos participando. Mañana voy yo al médico, me la pondrá. Me ha demostrado que es eficaz. Ya tengo cita para ir después del día 15, que es cuando llega Químico. Y pienso vacunarme otra vez. Contra COVID y en contra gripe. Y nunca me puedo tomar. Habrá que vacunarse. Bueno, mañana comienza oficialmente la campaña de vacunación de la gripe. Este año se quiere animar especialmente a la población mayor e infantil, Alicia. Sí, porque además son ellos, los mayores y los niños, los dos grupos vulnerables en los que el virus respiratorio puede acabar en hospitalización. Beatriz García, ¿cuántas vacunas hay preparadas este año? Preparadas ya casi 300.000 dosis para mayores de 60 años, embarazadas, enfermos crónicos, personal esencial, también personal sanitario y menores de 5 años. Y es precisamente este grupo de edad en el que se quiere hacer mayor hincapié. El año pasado la cobertura apenas superó el 32%, por eso esta vez se va a ofrecer y administrar en los colegios públicos la primera semana de noviembre. En general la cobertura el año pasado fue baja, apenas superó el 50%, mucho menos si hablamos de COVID, y por eso se va a hacer una campaña especial para evitar las hospitalizaciones de los casos más graves. Hay que decir que comienza mañana oficialmente, aunque desde hoy ya se está empezando a administrar en algunos puntos del archipiélago. Vemos que las tasas de hospitalización en menores de 4 años, en el pico de la temporada, se acercan a las de la población entre 65 y 79 años. O sea que el impacto en población infantil de la gripe es importante. En Valleseco, Gran Canaria, se adelantan un día. Este lunes ha comenzado la vacunación. Yo cumplo todos los años. El municipio es pionero en llevar la vacunación de la gripe y la COVID-19 por los barrios del municipio. Sobre todo por la población avejentada, que para ellos es mucho más cómodo que nos acerquemos nosotros y no ellos al centro. Y no faltan a la cita. Podemos alcanzar entre 150 y 200 personas. Eso al día. Con esta campaña, que se lleva realizando desde hace más de 10 años, se vacunará al 85 o 90% de la población diana del municipio. Todos los que llevan viniendo aquí hemos venido nosotros los dos. Depende de pasar de 60 años, había que ponerse las dos. ¿Se va a poner? Las dos. Mañana el personal de enfermería del Centro de Salud de Valleseco estará en Valsendero y el lunes de la semana que viene en Sumacal y Caserón. El Hospital Universitario de Canarias en La Laguna, en Tenerife, que se ocupa de toda la zona norte de la isla, ha recibido críticas de usuarios y de sindicatos en las últimas semanas. Son varias las denuncias sobre las muchas horas que Raquel Toste esperan los pacientes en urgencias. Hasta 12 horas para ser valorados por un facultativo aquí en urgencias del Hospital Universitario de Canarias, y ambulancias inoperativas durante horas porque la falta de camas para pacientes en el hospital hace que tengan que recurrir a las camillas del transporte sanitario. Según los sindicatos, la situación es de colapso. La gerencia asegura que ya se trabaja en planes de contingencia. Una situación de colapso sanitario que lleva ya varias semanas. Hemos tenido
un incremento de la afluencia de pacientes que no estaba previsto a estas alturas de año. La situación ya a día de hoy se ha ido normalizando, han sido 2 semanas bastante complicadas. De media, las urgencias del Hospital Universitario atienden a 220 pacientes al día y se ha llegado a picos de 290, lo que ha ocasionado déficit de camas, espacios y recursos. Estamos acometiendo obras que nos permiten generar espacios donde los profesionales puedan trabajar y hacer su labor mucho mejor. Si ellos tienen mejores condiciones de trabajo, se agiliza muchísimo. Esto es un cuello de botella que tenemos a día de hoy y que tenemos que romper sí o sí. Sindicatos y profesionales sanitarios han asegurado durante estas semanas que la situación será aún más grave durante el invierno. Las urgencias se abrió en el año 2000. Estamos hablando que han pasado casi 25 años y solo se ha parcheado. No estamos en campaña de gripe aún. Este colapso a estas alturas del año y del mes no se justifica. Desde la gerencia aseguran que parte del plan de contingencia, tanto las obras como la liberación de camas para pacientes de urgencia, se está llevando a cabo, pero la solución a medio y largo plazo dependerá del flujo de pacientes diario. Ya han pasado 48 horas desde que Yanis Medina desapareciera en Gran Canaria. Sus amigos y familiares la han buscado desde que se dio la voz de alarma. Y han seguido, de hecho, haciéndolo. El operativo de búsqueda se ha sumado hoy la unidad de medios aéreos de la Policía Nacional. Recuerdan las autoridades que, aunque la colaboración ciudadana es esencial, para poder volar drones en la zona se tiene que tener autorización previa. Eso sí, tanto familiares como amigos de la desaparecida piden ayuda para las batidas a pie de terreno que se están realizando hasta 2 veces al día en el barranco de Los Giles. El encuentro es esta calle, Fray Escoba se llama esta calle, ¿vale? Que es la bajada de los tomateros, la de siempre, la antigua carretera del Agua Firca. Este es el punto de encuentro y salimos a las 10 de la mañana o a las 4 de la tarde. Hoy es el Día Mundial de la Normalización. ¿Y qué es esto? Bueno, es una fecha que pretende poner en valor los estándares y las normas internacionales en las que se amparan las empresas para garantizar confianza y la calidad de sus productos. Reunidos los delegados de 25 países, 1947 fue el inicio de la normativa ISO, normas internacionales para reconstruir el mundo en el periodo de posguerra, que se han adaptado a las necesidades históricas y que hoy en día incluyen más de 22.000 estándares. Todos hemos oído siempre la ISO, la 9001, que es de calidad, pero también tenemos las medioambientales, tenemos las de atención y cada año van surgiendo nuevas normas que ayudan a mejorar el proceso de la empresa según su necesidad. Pequeñas técnicas que te ayudan a que tu trabajo sea cada vez más ágil y más eficiente. Normativas que se asumen de manera conjunta por las empresas para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, entre los que se encuentra el cuidado del medio ambiente. Estamos adheridos a la 14001, que tiene mucho que ver con el medio ambiente, ¿no? El reciclaje, a los aceites usados. Es importante tener implantada esta normativa y el medio ambiente, pues intentar cuidar en la medida de lo posible lo que está en nuestras manos. Hoy se celebra el Día Mundial de la Normalización con la finalidad de reconocer la labor de miles de expertos que colaboran en la creación de estándares y normas internacionales. Y esta que están viendo es la nueva autoterminal para coches del Grupo Domingo Alonso en el puerto de La Luz y de Las Palmas, en la capital Gran Canaria. Una instalación inteligente, 90.000 metros cuadrados, inaugurada esta mañana y que tiene capacidad para 6.000 vehículos. Seguimos en Las Palmas de Gran Canaria porque vecinos y vecinas del Secadero han bloqueado parte de la Gran Canaria 110 en señal de protesta. Piden que se recupere el carril discontinuo para poder incorporarse a la vía que les lleva al centro de la capital. Desde agosto se impide el acceso y les obliga a llegar desde la rotonda de Tafira. Desde el Cabildo aseguran que no se puede recuperar ese acceso por seguridad y que está previsto una rotonda en la zona. Llevo años aquí y cuando yo me vine a vivir aquí ya todo esto estaba y nunca ha pasado nada en esta carretera, nunca. Nos perjudica porque un enfermo que vaya, cualquier cosa, un taxi, que nos vengan a buscar, todo nos cuesta un poquito más caro. Esto ha sido una cosa que lo han hecho sin sentido, parece que no lo han hecho con la cabeza. Lanzarote se prepara para las lluvias que se esperan a lo largo de la semana y lo hace con la limpieza de invernales, cunetas y bordes de las vías públicas. Que el agua pueda fluir sin obstáculos y la seguridad vial esté garantizada es el objetivo de estos trabajos que ahora mismo se están llevando a cabo en las carreteras del norte y forman parte del plan de mejora integral que asegura un sistema de drenaje eficiente y minimiza el riesgo de inundaciones. Además evita el deterioro del firme y mejora la imagen de la isla.
próximamente pues habrán lluvias en la isla de Lanzarote y tenemos que estar preparados. Pero hemos comenzado este plan de limpieza de los invernales y también de las cunetas desde 1 de septiembre para poder dar una mejor imagen a nuestra isla, a los que nos visitan, a los que aquí vivimos y sobre todo ser previsores. Bueno, a ver si es verdad y llueve con fundamento. Disminuye, de hecho, considerablemente la cosecha de aceituna en el Hierro y tiene mucho que ver eso que esperamos, la lluvia, la escasez en este caso, y los cambios también en el tiempo. Sí, pero aún así, a pesar de eso, de que ha llovido poco, los productores aseguran que se trata de una aceituna que va a generar un aceite de calidad. Estos recipientes cuentan con el resultado de la primera molienda. De estas aceitunas que se han obtenido entre el Pinar y Valverde, ya tenemos el resultado, casi 35 litros de aceite con el sello de la Isla del Hierro. Menos cantidad, las altas temperaturas y las faltas de lluvias han sido malas compañeras de la cosecha. Aún así, los productores han persistido. Este año ha sido bastante floja la cosa, pero bueno, la calidad esperemos que sea buena, igual que la del año pasado. Cada árbol necesita también su época de descanso, y así, pero sobre todo el agua, sí, nos hace falta. Y para llegar hasta aquí, la almazara insular está a pleno rendimiento. Hoy la segunda molienda, donde se han recogido algo más de 800 kilos, también pues de pueblos de la zona de San Andrés principalmente. Las altas temperaturas que tuvimos en invierno, que condicionaron el desarrollo del árbol durante todo el ciclo. Venimos también de una cosecha excepcional del año pasado, entonces el olivo también este año en principio iba a tener menos carga de fruta. Superando adversidades, la calidad es óptima, es buena y dejará un sabor único en la gastronomía herreña. Otro sabor también único tiene en La Palma el vino que responde al nombre de Etea, esa madera de gran calidad con la que están hechas las barricas donde se madura el vino. Fíjate, si era madera de gran calidad, que era además la misma que se utilizaban en las casas señoriales y en los templos durante siglos allí en la isla. Aún sirve para madurar el vino en algunas bodegas. Cuando la vendimia termina y la uva pasa por diferentes procesos, el vino acaba en barricas de acero inoxidable, pero en el noroeste palmero parte de estos caldos acaban en pipas de tea centenarias. Son historia vinícola de la isla y su origen está en el recurso cercano que tenían los viticultores del siglo XIX. El corazón del pino canario, que es la tea, que es el corazón del pino porque tiene 3 capas y en la interior. Y son pipas muy viejas y hechas artesanalmente. Ya no hay artesanos que las hagan ni que las restauren, o sea que cuando se acaben las que hay, pues se acabará el vino de tea. Son pipas muy viejas, las que yo tengo por lo menos, pipas que tienen ya más de 200 años. Con unos meses de reposo en su interior, el vino absorbe los matices de la pipa. Un aroma a menta, como si fuese a menta, romero, porque es lo que le aporta, lo que tiene la tea. Herbáceas, porque al pino. Y después también tiene unos toques de resina suaves. Como ya no hay toneleros, no se hacen pipas de tea. De ahí que las más nuevas ya tengan más de 50 años, un patrimonio artesanal de difícil supervivencia. Vamos con el adelanto de la crónica deportiva. Malas noticias porque empezamos con derrotas en baloncesto en ACB. Sí, en fútbol tampoco ha ido mucho mejor, Armando, porque es que todavía duele esa derrota del Club Deportivo Tenerife. Y tanto que sí, porque quedaba por 2-0 el partido, con 10 jugadores, y le remontaron 2-3. Va a ser terapia seguro esta semana Pepe Mel para recuperar a esos jugadores, aunque también hay brotes verdes, y tan verdes porque estos dos jugadores que tengo a mi espalda, por ejemplo, Dani y Aarón, no tienen 33 años entre los dos, y ambos han marcado en las 2 últimas jornadas. Son buenas noticias para el Tenerife. En la Unión Deportiva aún le quedan 7 días más al nuevo técnico Diego Martínez para, hacer al equipo a su mano y ganarle, eso esperamos, la semana que viene, el lunes próximo, al Valencia. Espera, por ejemplo, recuperar jugadores, entre ellos Kirian es muy importante, la pasada temporada lo fue, ahora estuvo lesionado, se espera al mejor Kirian cuanto antes mejor. En baloncesto, derrota, se pusieron de acuerdo ambos equipos canarios para perder en la misma jornada su primer partido de la temporada. También lo repasamos. Y hoy susto en el frontón, el Mundial de Bodyboard que se celebra en el frontón, un rider local, Aitor Ojeda, fue engullido literalmente por esa bestia, así la llaman, la hora del frontón. Tuvo que ser asistido en ambulancia con oxígeno, pero está fuera de peligro por lo menos.
No exageramos cuando decimos que esta ola es muy peligrosa, espectacular, pero también muy peligrosa. Lo importante es que Aitor está bien, ¿no? Eso es lo fundamental. Yo lo entiendo porque yo esa ola me comí un día y vi la luz blanca y todo. Te lo digo. Al final créeme, sé lo peligrosa que es. Gracias, Armando. Enseguida los deportes. Antes de terminar, abrimos un libro porque hoy es el Día de las Escritoras y Canarias es tierra tradicionalmente de grandes autoras, desde Josefina de la Torre a Mercedes Pinto. Sí, también, o la primera poetisa, en este caso del archipiélago, María de Viera y Clavijo. También en la actualidad, una nueva hornada de jóvenes escritoras siguen haciendo crecer nuestras letras. Mucho han cambiado los tiempos desde la época de Viera y Clavijo, pero la poesía sigue presente en las letras canarias. Creo que las voces jóvenes o más actuales de poesía en Canarias son eminentemente mujeres e identidades disidentes y están narrando pues mundos que han estado mucho tiempo acallados y lo están haciendo con una enorme fuerza. Nos hemos ido creando los espacios para perder un poco esa vergüenza, ¿no? o ese miedo y jugar un poco también pues con otras zonas que quizás no estaban siendo exploradas de esa manera, ¿no? Autoras jóvenes que han encontrado un lenguaje propio para expresarse y unos medios alternativos para darse a conocer. No hay tantas barreras como antes porque es verdad que el entorno digital nos ayuda mucho a poder ocupar otros espacios, pero bueno, creo que con las nuevas tecnologías podemos también compartir lo que hacemos sin tantas fronteras, ¿no? En teatro destacan nombres como el de Carla Pérez o el de la eternamente joven ya Elena Melián, que falleció el año pasado y que firmaba como Elena con H. Elena con H era el descaro puro y absoluto. O sea, tú lees algo de Elena y sabes que tenía más cara que espalda. Escritoras que dan forma con sus letras a los próximos tiempos de la literatura canaria. Pues lean mucho, que eso siempre es sano para el cerebro sobre todo. Y aquí lo dejamos, se quedan con la Meteo y los deportes. Ya saben que pueden seguir informados en los boletines de la Radio Canaria, en nuestras redes sociales y a las 8:30 en el Telenoticias 2. Hasta mañana, buena tarde.